Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Siguiendo con la temática de la filosofía de nuestro personaje de Platón, ¿sí? Un hombre que está dado a las ideas, a la interpretación, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta de que su teoría se plantea a partir de unas teorías, ¿sí? Entonces tengamos presente que son la teoría política que él plantea, la teoría de las ideas, la teoría antropológica. Cuando hablamos de la teoría antropológica es todo lo relacionado con el hombre, y una cuarta teoría que es la teoría del conocimiento, ¿sí? Aquí vamos a mirar un poco de conceptos muy puntuales a partir de nuestro filósofo a analizar, que es Platón. Por ejemplo, como el tema de los mitos, no del mito que vimos al principio en el primer periodo, en la primera unidad, sino un mito, es decir, una historia. A partir de ese mito, él va a explicar su filosofía en gran parte, como lo es el mito de la caverna y como lo es el mito del carro alado. ¿Sí? En este video nos vamos a concentrar solamente en la teoría platónica, ¿sí? En la teoría política que este señor va a plantear. Bien, entonces, les voy a compartir la pantalla para que ustedes observen estas diapositivas y terminemos viendo un video. ¿Ok? Entonces, por favor, bien concentrados, vamos a observar. Ok. En estos momentos ustedes están viendo ahí en sus pantallas la teoría política de Platón. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, prestemos atención y dice así. Este personaje ve una situación de dificultad en Atenas, ¿sí? Producto todavía de esos rasgos que traían los sofistas y que Sócrates ha planteado, pero este señor quiere profundizar un poco más. Esos defectos fundamentales que Platón se plantea o encuentra son, primero, la incompetencia, es decir, que no tiene las capacidades, y la ignorancia de los políticos. Esa primera hace alarde o alusión a la incompetencia que se plantea en ese tiempo en Atenas y la ignorancia de los políticos. Recordemos que este señor se va a consagrar en educar, en enseñar, en transformar a los políticos, es decir, el verdadero arte de una política, quienes deben gobernar, y eso lo vamos a ver ahorita. Y el segundo defecto que él encuentra son las luchas entre los grupos, es decir, hay una tendencia a una oligarquía, a una parte democrática que permitía en ese momento o en cualquier momento los intereses van a prevalecer más los intereses del grupo que los intereses del Estado. Y esto es lo que va a causar una inestabilidad en las ciudades o estados, como le llamaban, griegas. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos esos dos defectos. Primero, la incompetencia y la ignorancia de los políticos. Y segundo, las tendencias oligárquicas y democráticas que lo que prácticamente querían era prevalecer o darle importancia o tener prácticamente mirar por las necesidades personales y no las del Estado. Este señor va a hacer una reforma política. Claro, él va a reformar todo. ¿Qué quiere hacer este señor Platón? Primero, tiene que fundamentar la polis. Recordemos que polis es ciudad. Y como se va a fundamentar la polis, obviamente todas sus instituciones, es decir, todo lo que está alrededor del Estado, debe ser en un orden eterno del ser. ¿Sí? En un orden eterno del ser. Y cuando hablamos del ser, prácticamente nos estamos refiriendo es al hombre. Es decir, el hombre es aquel que va a ser capaz de gobernar, de estructurar, de mirar hacia dónde va el Estado. Pero obviamente se debe fundamentar la polis, la ciudad, y debe existir un orden eterno. Es un orden de principio, es decir, ese orden de principio se debe descubrir y luego enseñar. Se descubre y se enseña. Recuerden,
este señor se va a centrar prácticamente en la enseñanza, en la formación de los políticos, ¿sí? Este señor dice que ese orden de principios se descubre y cuando se descubre, se enseña. Y para ese orden que se descubre y se enseña, la base es la educación. La base de la reforma política de Platón es la educación. Y como ya le venía diciendo a ustedes, es una justificación de sus gobernantes en qué deben saber. Cuando el gobernante tiene educación, cuando el gobernante tiene enseñanza, cuando el gobernante tiene claras las teorías, la formación, obviamente sabe hacia dónde dirigir su estado, sabe para dónde puede orientar a sus ciudadanos. Entonces, esa es la reforma política, es decir, hay que fundamentar el Estado, hay que mirar un orden, ¿sí? Un orden de principio que se descubre y se diseña, pero todo a partir de la educación. Pero la educación para todo el pueblo, no. Platón era selectivo, ¿sí? Y en este caso va a apuntar hacia la formación de los gobernantes, es decir, se dedicará a su estudio y enseñanza, cómo deben hablar, cómo deben expresarse, cómo deben pensar, quiénes deben gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como podemos observar en la siguiente diapositiva, el libro más famoso de Platón es La República. Mire, acá estamos viendo una de las tantas imágenes, versiones que salió del libro La República de Platón. La República, su libro máximo. ¿Sí? Y vamos a mirar un poco lo que es la organización social y justicia. ¿Sí? En la República, Platón expone su concepción de la organización social, es decir, cómo debe estar organizada la parte social en un Estado, en una república, que está de la mano de la política, que es un ideal, obviamente, para saber qué es justicia. Hay que partir diciendo de que la definición de justicia es dar a cada quien o a cada uno lo suyo, ¿sí? Que Platón, en boca o por boca de Sócrates, considera insatisfactoria, es decir, no es dar a cada uno lo suyo, sino que este señor va a proponer un análisis de qué sea lo justo en el hombre y en la ciudad para llegar a una definición satisfactoria. Es decir, se debe saber qué es lo justo, se debe saber qué es verdaderamente lo que la sociedad, lo que el Estado necesita para saber o entrar a decir que eso es justo. Por eso, este señor se pregunta cuál es el origen de la ciudad. Es decir, ¿de dónde viene la ciudad? ¿Cómo surge la ciudad? Y en este contexto, él expone en su libro La República, en un diálogo central, dice que la organización política ideal, es decir, lo establecido y la educación de los distintos tipos de ciudadanos, eso es el contexto que él va a exponer, es decir, una organización política y la educación de los distintos tipos de ciudadanos. Fíjense acá que ya este señor está haciendo una distinción de tipos, o sea que ya está haciendo una clasificación de esta organización social. Y la plantea a partir de dos tesis fundamentales, que son, primero, el gobierno de la ciudad debe ser un arte basado en un conocimiento verdadero, es decir, el gobierno de la ciudad debe estar orientado hacia un conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser verdadero. Y segundo, la sociedad, sí, aquí habla del pueblo, el gobierno, los que administran y el pueblo, sí, es una mutua satisfacción de necesidades entre sus miembros cuyas capacidades se complementan. Es decir, que la sociedad en ellos mismos están en constante satisfacción de sus necesidades, es decir, entre ellos mismos se complementan, ¿sí? Entre ellos mismos se ayudan, entre ellos mismos surgen. Esta organización social va a ser prácticamente el pilar de nuestro amigo filósofo Platón. Fíjense que no es cierta la teoría que todos los hombres somos iguales, no, y válidos para gobernar, no, 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 todos los hombres somos diferentes, y más aquellos
que es de la mano de, de gobernar, que es de la mano de la política. Las personas que tienen el alma racional más desarrolladas son los que estarán preparados para gobernar, es decir, los hombres intelectuales, los más doctos, los más sabios, los más capacitados para gobernar, dice Platón, son los filósofos. El filósofo es aquel que es capaz de gobernar. ¿Sí? Y aquí ya me adelanto un poco y yo sé que más de uno estará preguntándose en qué consiste esa alma racional y me adelanto, y es que cuando veamos la teoría antropológica, ¿sí? El hombre es un compuesto de cuerpo y de alma, el cuerpo es la cárcel del alma, dice este señor, y el alma es eterna, es lo más sagrado, es lo más especial y la divide en tres partes. Una de ellas es el alma racional, que más adelante en un próximo video les estaré explicando sobre la teoría antropológica. Sí, pero acá dice que son los más preparados para gobernar. Platón no está a favor del sistema democrático y propone un sistema aristocrático, ¿sí? De la élite, ¿sí? En el que gobierna el filósofo según él porque es el más preparado, es el más capacitado. ¿Sí? También propone la eliminación de la propiedad privada y eso es lo que va a permitir eliminar las diferencias entre las personas, es decir, al eliminar la propiedad privada se elimina esa diferencia entre pobre y rico. También elimina la institución familiar, dejando en manos del Estado la educación de los niños. Es decir, el Estado es el que debe cuidar y debe fortalecer y debe orientar el estudio, la enseñanza de los niños. ¿Por qué? Obviamente porque esos niños se van preparando de la parte cognitiva para que dentro de todos esos salga el líder, el que va a gobernar. El pensamiento político de Platón establece un sistema dictatorial en el cual desde el Estado se determina quién debe pertenecer a un grupo social, es decir, hacen la clasificación desde el Estado, hace la clasificación para ver si usted pertenece a este o a este. ¿Cuál clasificación? Las que ya les voy a mostrar, tranquilos. Donde la educación es aquello que permitirá a las personas desempeñar un determinado rol. Obvio, la educación en cada una de estas clasificaciones existe. Y obviamente los más preparados, como ya hemos dicho, para gobernar son los filósofos. Según Platón, solo la monarquía o la aristocracia son válidos para dirigir un país desde la óptica de la política. ¿Sí? Entonces, ¿cuál organización? La que les venía diciendo es esta. Miren, ustedes aquí van a observar que Platón va a ser una distribución de la siguiente manera. Los que están en esta pirámide, en la cúspide, en la parte de arriba, ¿sí? Son los filósofos, que son los gobernantes, ¿sí? Los más sabios, son los que deben administrar, son los que deben gobernar al Estado o la polis. En la mitad de este triángulo encontramos a quién, a los guerreros. Esos guerreros obviamente son los encargados encargados de cuidar, de velar por la seguridad del Estado, ¿sí? Velar por la seguridad del Estado. Hay guerreros que dentro de su formación, porque ellos reciben formación, ¿sí? Ellos no pueden tener una pareja porque ellos están al servicio o una familia, porque están al servicio del Estado, y si llegasen a tener alguna pareja, debe ser del mismo nivel de ellos, ¿sí? Porque ellos no se pueden desordenar, ellos no se pueden descuidar, ellos no se pueden dejar de estar pendientes de su función, que es de cuidar, velar por la seguridad del Estado. Y en la parte inferior, ¿sí? Como vemos acá, en la parte inferior encontramos lo que son los artesanos, los labradores, los comerciantes, algunos dirían que los campesinos, es decir, aquellos que trabajan la tierra, aquellos que trabajan la parte de artesanías, aquellos comerciantes. Entonces, fíjense que la distribución de Platón es sencilla. En la cúspide encontramos los filósofos, los encargados de gobernar, en la mitad encontramos lo que son los guerreros guardianes, y en la parte final, en la parte de abajo, encontramos los artesanos, labradores, campesinos. ¿Okay? En esta siguiente imagen o diapositiva, ustedes van a poder observar
que vamos a encontrar partes del alma que son tres. Me adelanto nuevamente a la parte antropológica: racional, irascible y concupiscible. Tres partes del alma hay que tenerlas claras: racional, irascible y concupiscible. Las clases sociales de lo que venimos hablando, ¿sí? Las clases sociales son los gobernantes, filósofos, como ya habíamos dicho, los guerreros o guardianes, los productores, campesinos, artesanos, comerciantes, ¿sí? Y resulta y pasa que deben tener o tienen unas virtudes. Por ejemplo, la virtud de los gobernantes o de los filósofos es la prudencia. La virtud de los guerreros o guardianes es la valentía, ¿sí? Y la virtud de los productores, campesinos, artesanos, comerciantes es la templanza. Entonces, fíjese que el alma racional la tienen los gobernantes o los filósofos, porque su virtud es la prudencia. El alma irascible, ¿sí?, es propia de los guerreros y guardianes, cuya virtud es la valentía. Y el alma concupiscible, es decir, la de los productores, lo de los campesinos, artesanos, comerciantes, es la templanza. Entonces, fijémonos de que este señor, en esta distribución política que hace del Estado, es bastante interesante, ¿sí? Porque él se va a enfocar en enseñar a los gobernantes, él se va a enseñar de educarlos, de transformarlos, de que sean elocuentes, ¿sí? Recordemos que este señor Platón va de la mano de la dialéctica, del diálogo, ¿sí? Recordemos que él fundó, o es considerada su escuela, que se llamaba la Academia, como una de las primeras universidades europeas, donde se transmitían conocimientos como de matemáticas, biología, análisis, etcétera, etcétera. Ayudaban a que los guardianes fueran a esta academia, para que los gobernantes fueran a esta academia y se formaran. ¿Sí? ¿Para qué? Para gobernar. Virtud, prudencia. ¿Okay? Vamos ahora a observar un video y con esto hemos terminado el tema de la teoría política en Platón. Por favor, prestemos atención. Bienvenidos a profesor.com. Hoy vamos a hablar de la política del pensamiento de Platón. Platón consideraba que no es cierta la proposición que afirman los demócratas, según la cual todos los seres humanos están igualmente capacitados para gobernar. Así, Platón nos decía en el capítulo de la teoría del alma que cada ser humano tiene tres almas: el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Pero cada ser humano tiene desarrollada una de estas almas con mayor fuerza que el resto. Esta es la clave para entender por qué Platón afirma que no todos los seres humanos somos iguales. Así habrá individuos que tengan más desarrollada el alma racional. Estos, según Platón, son los que tienen que gobernar, formarán parte de la clase gobernante. Los que tienen el alma más desarrollada, el alma irascible, son aquellos que serán los encargados de defender la ciudad. Mientras que aquellos que tienen el alma concupiscible más desarrollada serán los elementos productivos. Platón odia el sistema político democrático, porque lo que hace es favorecer la igualdad de todos los seres humanos y que nos gobiernen gente que no está preparada para ello. Platón propone como alternativa un sistema aristocrático en el cual quien gobierna es el filósofo, es decir, aquel que conoce, aquel que sabe y aquel que está más capacitado para gobernar. Así, Platón en su utopía, en su sistema político justo, también plantea otros elementos, como por ejemplo la eliminación de la propiedad privada. La propiedad privada es aquello que diferencia entre ricos y pobres. Las diferencias entre ricos y pobres son injustas. Así eliminamos esta diferencia, estableciendo que la propiedad privada no existe. Así también se elimina el hecho de que haya robos, porque como todo es de todos, nadie robará aquello que ya es suyo. También elimina la institución familiar.
porque considera que los individuos deben ser educados no por sus padres, sino por el Estado, con un objetivo diagnóstico. El Estado establecerá instituciones, digamos que pedagógicas, para distinguir a aquellos que tienen como alma más desarrollada la concupiscible, la irascible o la racional. Y así estos jóvenes, estos niños, serán educados en función de cuál será su rol, su papel en la sociedad. Así pues, el pensamiento de Platón lo que establece es un sistema dictatorial en el cual desde el Estado se establece quién debe pertenecer a qué clase social en función de sus capacidades naturales establecidas a través del alma, y además establece un elemento básico y fundamental: la educación es aquello que permitirá a los jóvenes llegar a adultos para cumplir un rol en el seno de la sociedad. Aquí es mucho más importante el colectivo que no cada uno de los individuos. Como anécdota, se plantea que Bertrand Russell, a principios del siglo XX, fue a la Unión Soviética a comprobar, invitado por el régimen comunista, a ver cómo iba el sistema comunista que se había implantado tras la Revolución de Octubre del 17. Bertrand Russell volvió horrorizado y en Londres dio una conferencia de prensa en la que dijo: han instituido la República de Platón como sistema dictatorial, pese a el inicio de querer crear un sistema justo en el cual no haya ni ricos ni pobres. Otro elemento fundamental son los sistemas políticos que plantea Platón. Platón considera que solo la monarquía o la aristocracia, en función si gobierna uno o un grupo de filósofos, es un sistema válido. El resto de sistemas políticos no son válidos. Pero sin embargo existen estas posibilidades y además, según Platón, será la deriva que tendrá el sistema político si no intentamos cambiar e intentamos mejorar el sistema. Así pues, de esta monarquía o aristocracia donde no hay clases sociales, donde todo el mundo tiene la misma capacidad, digamos, económica, vendría una timocracia en la cual cada vez más los militares tendrían poder. Los filósofos, digamos que necesitarían el apoyo de los militares para mantenerse en el poder, y poco a poco el poder de los militares iría aumentando. Estos militares acabarían derivando en un sistema oligárquico, en el cual quienes gobiernan son los ricos, porque ya vuelve a aparecer la propiedad privada. La injusticia de que haya ricos y pobres hará que el pueblo se levante en armas y proclame una democracia. Pero es un sistema en el cual quien nos gobierna no está capacitado, porque hay mucha gente que no tiene la capacidad para hacerlo. Esto propiciará que la tiranía, que es el peor sistema político, pueda instaurarse al engañar al pueblo. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí encontraréis actividades y también podéis solucionar algún problema poniéndoos en contacto conmigo. Muchas gracias por vuestra atención. Ok, hemos observado este video bastante importante y nos ayuda a profundizar lo que veníamos trabajando. Bien, por favor, hemos visto lo que es la teoría política de Platón, ¿sí? Yo espero que usted haya tomado sus apuntes, haya comprendido, ¿sí? Hice este video para que usted, lo que no entienda, por favor, vuelva a observarlo, escúchelo bien, concéntrese en la teoría política de Platón, y nos queda un compromiso, ¿sí? Como les había planteado en la actividad que hicimos en vivo sobre la distribución de las actividades del periodo. En Platón vamos a hacer la primera actividad, que comprende dos situaciones. La primera actividad está de la mano de un foro y obviamente de una consulta. Estas dos hacen una sola, ¿sí? Por favor, vamos a hacer entonces la consulta. Esta consulta es la siguiente. Usted va a ser muy amable y me va a enviar a la plataforma una consulta, y yo ya ahorita se la voy a colocar, ¿sí? Que dice allá, de buscar algunos significados, ¿sí? Que son
oligarquía, democracia, tiranía, aristocracia, ¿sí? Y usted me lo va a mandar a la plataforma. Yo allá en la plataforma le especifico claramente qué más hay que hacer. ¿Ok? Entonces, espero que hayamos aprendido la teoría política de Platón, su distribución, lo que él apuntaba, lo que él esperaba. Cualquier cosa, no duden en preguntarme, ¿sí? Espero que les hayamos comprendido un poco más. Espero que estén bien, nos vemos en una próxima oportunidad.